Bueno, vamos a ver cómo se simula la rotación de un vector en el espacio tridimensional en Excel. Para ello vamos a utilizar el paquete ScienceSolar. Recuerdo que el paquete ScienceSolar es un paquete de código que se introduce a un archivo de Excel y se puede simular con ello diferentes problemas de física en el espacio tridimensional. Entonces vamos a descargas. Descargamos el paquete aquí a la izquierda, que ya tiene el archivo Excel con el paquete de código incluido. Esta sería una opción. O la otra opción, si no nos trabaja al abrirlo porque es descargado de internet, podemos abrir un Excel convencional y copiar todos estos módulos. Copiar los módulos a el programador. Vamos al programador, Visual Basic, abrimos el editor de Visual Basic, abrimos un nuevo módulo y pegamos aquí este código. Yo ya lo tengo aquí pegado, entonces en cada módulo abrimos, si nos faltan módulos aquí podemos insertar módulo y allí pegamos todos los en cada módulo lo pegamos en un módulo de Excel. Una vez hecho eso, podemos abrir una nueva hoja, introducimos un botón y seleccionamos el código NewSheet o la macro NewSheet. Y vemos que al oprimirle allí vamos a obtener nuestra interfase de ScienceSolar. Entonces yo la voy a eliminar porque ya la tengo abierta. Y vamos aquí entonces a mirar que en nuestra nueva interfase vamos a encontrar el modelo rotación de un vector. Lo descargamos y él ya está funcionando. Entonces vemos cómo rota un vector alrededor de un eje determinado. Vamos a mirar cómo se hace desde cero esa simulación. Para ello vamos a ver un poco la teoría sobre la rotación de un vector. Entonces aquí tenemos un vector, el vector RP, que queremos rotar alrededor del eje RU. Pero a este eje RU le vamos a asignar un vector unitario, el vector U unitario, y las ecuaciones las vamos a hacer alrededor del vector unitario U en lugar de el eje RU. Entonces este RU es un vector simplemente al cual le asignamos un vector unitario. Las ecuaciones para que este vector RP rote un ángulo θ y obtengamos el vector RP', entonces van a ser las siguientes. Aquí tenemos la matriz de rotación aplicada al vector RP y nos va a dar como resultado el vector R' o le voy a llamar acá R simplemente. Entonces, después de hacer unos análisis, obtenemos estas ecuaciones en el libro. Esta ecuación es una ecuación tridimensional. El vector RP de 3 dimensiones, lo mismo que el vector unitario. Entonces, para poder introducir eso en ScienceSolar, necesitamos descomponer esta ecuación en los 3 ejes. Para ello, pues, utilizamos las propiedades del producto cruz y obtenemos para X, en este caso X es la componente X del vector R, Y es la componente Y del vector R y Z es la componente Z del vector R. X sub P es la componente X del vector R sub P y así sucesivamente con las otras dos componentes. Entonces aquí ya tenemos las ecuaciones que vamos a utilizar para rotar nuestro vector RP y obtener la coordenada del vector R final.
Entonces lo que hacemos es tomar estas ecuaciones, pero antes de eso vamos a Science Solar y vamos a agregar el primer vector, que es el vector que va a ser el rol de eje. Lo vamos a llamar A mayúscula. Le cambiamos el color. Y aquí está el vector R. Miremos a ver si lo podemos subir un poco. Aquí está el vector el vector A, que hace las veces de eje. A ese vector le vamos a asignar un vector unitario. Entonces lo vamos a llamar U al vector unitario. Y le vamos a asignar, vamos a dejarlo después del vector A. Entonces va a tener estas componentes aquí originales. Y aquí en las componentes del vector U vamos a poner pues las respectivas componentes. Entonces el vector U es unitario, por lo tanto es igual a U vector sobre U magnitud. Pero en este caso ya no tenemos un vector U entero, sino que tenemos el vector A. O sea, es el vector A sobre A. Por lo tanto, sabemos que el vector A pues tiene componentes AX, AY y AZ. AX, AY y AZ. Todo eso dividido entre la magnitud de A. O sea que U sub X es igual a sub X dividido entre la magnitud de A. Pero la magnitud de A no es más que la raíz de A sub X al cuadrado más A sub Y al cuadrado más A sub Z al cuadrado. Y de la misma manera tenemos para U sub Y. U sub Y es igual a sub Y sobre la raíz, la misma raíz, A sub X al cuadrado más A sub Y al cuadrado más A sub Z al cuadrado. Y lo mismo para U sub Z. U sub Z es igual a A sub Z sobre la raíz de A sub X al cuadrado más A sub Y al cuadrado más A sub Z al cuadrado. Entonces introducimos esta UX acá, UY acá y UZ acá. Vamos a mirar cómo se hace eso. Entonces borramos acá esto. Entonces, la componente U sub X, es igual a A sub X dividido entre la raíz de A sub X al cuadrado más A sub Y al cuadrado más A sub Z al cuadrado. Pero antes de terminar, cerramos paréntesis, antes de terminar vamos a hacer las fórmulas absolutas, es decir, oprimimos F4 para que nos aparezca la A encerrada entre signo de pesos. Y lo mismo hacemos para B sub 12 y para C sub 12. Esto con el objetivo de que para la componente U sub Y no tengamos que introducir de nuevo las fórmulas, sino que copiemos y peguemos acá desde
u sub x hasta u sub y. Como vemos ya se cambió solamente b sub 12, pero la raíz quedó igual. Y lo mismo sucede para u sub z. A sub b cuadrado más c cuadrado. Entonces ya tenemos el vector unitario. Vamos a ver cómo trabaja. Entonces el vector unitario, le vamos a cambiar un color más vivo. Y aquí está el vector unitario del vector A. Eso quiere decir que podemos cambiar la posición del vector A y él va a tener de todas maneras en cualquier momento su vector unitario. Esto para que podamos trasladar el eje a cualquier parte del sistema de coordenadas. Vamos a quitarle la cabeza del vector AA para que nos parezca un eje. Y el vector unitario si lo dejamos con la cabeza de vector. Vamos a hacer más grande A y lo vamos a poner vertical. Entonces 0, 0 y 4. Pues ahí tenemos nuestro eje. También lo podemos hacer con línea punteada, perdón. Aquí está nuestro eje y el vector correspondiente unitario. Entonces ahora vamos a introducir el vector que queremos rotar. Lo vamos a llamar R sub P. R sub P. Y ese vector aquí aparece por defecto después del vector A, pero le vamos a cambiar las coordenadas iniciales y la vamos a poner iguales a la del vector A. Eso quiere decir que nuestro vector RP también va a arrancar desde el origen de A. Y aquí está el vector que queremos rotar. Ese sería el vector RP. Entonces finalmente introducimos el vector R, que es el vector que queremos ya rotado. Entonces lo vamos a llamar a ese vector R. Como vemos, él por defecto aparece después del vector RP. Entonces lo vamos a corregir y vamos a ponerle que él se origine en la misma posición en la que se origina RP. Miramos los resultados y vemos pues que ya tenemos todos los vectores. Para introducir las coordenadas del vector rotado R, necesitamos también estas funciones: 1 menos cosenos de teta y senos de teta, además de las componentes pues del producto cruz. Entonces estas, como son iguales para x, y, z, vamos a ponerlas en unas celdas aparte y luego multiplicamos por esas celdas. Entonces el seno de teta vamos a ponerlo en la celda, por ejemplo acá. Entonces es igual a seno de teta. Entonces a teta le vamos a asignar una celda. Voy a asignarle la celda del contador en Science Solar, es decir, para que yo pueda consecutivamente cambiar el ángulo. Entonces le voy a asignar el ángulo a I5. Pero antes de eso, recuerdo que en Excel debemos aquí ponerle la función en radianes, por lo tanto radianes I5 y cerramos. Verificamos, entonces si ponemos por ejemplo ejecutar, vemos que la función cambia el ángulo y el seno de teta también cambia. Por ejemplo, aquí vemos el seno de diferentes ángulos. El seno de 80 grados es igual a esto, seno de 96, 0, y así sucesivamente. Lo mismo vamos a hacer con la función 1 menos cosenos de teta. Entonces a esa la vamos a poner acá, igual a 1 menos cosenos radianes
y teta. Listo. Entonces, como vemos, el seno de 0 grados es igual a 0 y el cosenos de 0 grados es 1, pero como tenemos la función 1 menos el cosenos, entonces también nos da 0. Como para verificar, miremos qué pasa con 90 grados. 90 grados tenemos ambos 1. 45 grados ya es diferente. Listo, entonces ya tenemos nuestras funciones senos de teta y 1 menos cosenos de teta. Ahora lo que tenemos que hacer es agregar esto, el x, el y y el z. Entonces el x, ponemos toda esta ecuación en términos de Excel aquí en esto. Lo mismo acá para y. Para y lo ponemos aquí. Y para z, todo esto lo ponemos acá. Pero obviamente no copiando y pegando para allá, sino mirando que cada componente de acá tiene pues su celda aquí en Excel. Entonces eso ya para agilizar un poco, lo tengo acá preparado. Control C. Control B. También podemos acudir al modelo que ya está acá y simplemente copiarlo. Control C para Y. Pegamos acá. Control B. Y finalmente para la componente Z del vector rotado. Control C. Control B. Básicamente, pues lo que tengo acá en X, pues es esta ecuación desde acá, desde el igual. Lo mismo para Y y para Z. Vamos a mirar cómo trabaja entonces la simulación. Y vemos que aquí ya tenemos el vector RP, que tiene su homólogo rotado. Lo podemos ver desde arriba. Y así lo podemos ver desde diferentes ángulos. También podemos seguir rotándolo, pero cambiar de posición el vector RP. Entonces cambiamos de posición inicial al vector RP, ya no lo vamos a poner donde inicia el vector A, sino por ejemplo donde inicia el vector unitario. Entonces en lugar de esto le ponemos igual aquí. Igual a donde inicia el vector unitario. Copiamos Y y Z. Y vemos que igual sigue cumpliéndose pues nuestro proceso de rotación. Vamos a darle otras coordenadas al vector RP, por ejemplo 0, por ejemplo 2 en X, 2 en Y y 0 en Z. Ya lo vamos a acostar. Y vemos que el vector se conserva el proceso de rotación. También podemos inclinar el vector A, o sea el eje. Por ejemplo, 2 en X, 2 en Y y 4 en Z. Y vemos que de todas maneras se va a observar la rotación. Entonces esta simulación nos sirve para cualquier eje, de cualquier forma, de cualquier orientación en el espacio tridimensional. Vamos a ponerle Z0, como para decir que lo vamos a acostar completamente al eje. Y desde luego, para que veamos rotación, pues tenemos que poner el vector
RP lo vamos a poner de tal manera que tenga componente en Z, por ejemplo 0 en X, 0 en Y y 2 o 4 en Z. Vamos a mirar qué pasa ahí. Le damos a ejecutar y vemos que entonces va a rotar de esta manera. Entonces así podemos orientar nuestro eje en cualquier dirección y podemos también obtener pues la rotación del vector inicial. Podemos también, vamos a ponerlo vertical de nuevo. Y el vector rotado, o perdón, el vector que se va a rotar, lo podemos poner con coordenadas 3, 3 y 0. Si queremos hacer otras simulaciones, podemos utilizar esta simulación como punto de partida. También se puede ocultar totalmente el vector original y vemos que obtenemos un vector simplemente que rota alrededor de un eje. Bien, podemos ocultar el vector A. Ponemos aquí en transparencia igual a 1 y se va a obtener pues el vector unitario visible solamente. De la misma manera podemos invisibilizar U. Bueno, muchas gracias por su atención.